A continuación vamos a tener la tercera mesa de este congreso, que se llama Compras Públicas y Programas Alimentarios en Comedores Escolares, hacia la transformación de los programas alimentarios en Argentina. Y para eso voy a convocar como anfitriona de la mesa a María Belén Núñez, quien es licenciada en nutrición con más de 10 años de experiencia y capacitación, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, también en área clínica y de producción. Trabajó en la Coordinación General de Alimentación y Dietoterapia de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria del GCBA. Es miembro fundador y co-coordinadora en el área de salud en Fundación Sanar. En la actualidad se desempeña como consultora externa de salud para Fundeps. Ahora le vamos a dar inicio a una mesa que me parece súper importante porque vamos a tratar un tema que es de vital importancia en Argentina. Hoy estamos en una situación alimentaria que es un poco compleja, ¿no? Para aquellas personas, sobre todo en estado de vulnerabilidad, aquellas personas que no tienen el privilegio, como tuvimos nosotros hace un ratito, de poder elegir lo que queremos comer, sino que no tienen otra posibilidad que comer por ahí lo que el Estado les da, ¿no? La asistencia alimentaria hoy es tan necesaria para estos grupos de poblaciones que no tienen ese privilegio. Por eso estamos en un escenario en donde tenemos una doble problemática. Por un lado, convivimos con la inseguridad alimentaria de esta comida que nos está faltando en el plato de cada día. Y por el otro lado, tenemos esta creciente cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles, que justamente es la que se da en los quintiles más bajos de la población. Hoy en día sabemos que las personas más pobres, más vulnerables, son las que más padecen estas enfermedades crónicas. Son las personas más hipertensas, más casos de diabetes, más casos de enfermedades cardiovasculares. Por eso remarco la importancia del artículo 17 de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que es lo que nos viene a garantizar que estas personas sean protegidas, ya que establece que el Estado va a priorizar la compra de alimentos libres de sellos en todo lo que haga a nivel nacional. Y por eso, al buscar estas opciones más saludables a nivel nacional, lo que tenemos que también empezar a trabajar es cómo eso llega a todas las jurisdicciones de manera igualitaria, que no quede ninguna provincia sin tener este artículo implementado. Por eso, en este compromiso que tenemos todos en la salud, desde distintos ámbitos, desde el Estado, desde la comunidad educativa, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde todos los presentes acá, vamos a hacer un espacio de diálogo donde vamos a escuchar a diferentes referentes que trabajan arduamente en la garantía de mejorar este acceso a la alimentación. Y por eso la voy a invitar a participar como primera disertante a Mercedes Paiva. La mesa de ella se llama Las perspectivas de las autoridades de aplicación en el proceso de implementación. Mercedes es licenciada en nutrición, es graduada en la Universidad de Buenos Aires, es magíster en diseño y gestión de políticas y programas sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es docente en la UBA y en la USAL, es directora de políticas de seguridad alimentaria en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es vicepresidenta de la Alianza Iberoamericana de Nutrición, es expresidenta y exsecretaria adjunta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición y también es ex vicepresidenta de ADIM, la Asociación Argentina de Nutricionistas. Mercedes, te damos la bienvenida y damos comienzo a este espacio de diálogo tan esperado. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Quiero destacar de lo que dijiste el arduo trabajo de los que trabajamos en políticas sociales, en la nación, en las provincias y en los municipios, ¿sí? Quiero destacar eso, ¿no? Que en cada espacio hay un montón de gente que está trabajando en pos de que la ley se cumpla, cada uno desde su lugar. Entonces tenía que hacer una declaración de conflictos de interés. No tengo conflictos de interés ni con la industria alimentaria, ni farmacéutica, ni tabacalera. Y mis ingresos son los que declaré en el currículum, es decir, mi trabajo como profesional concursada del Ministerio de Desarrollo Social y mis cargos docentes. Bien,
Voy a ir antes. Entonces, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria se crea por ley allá en 2002-2003, entre la reglamentación y la sanción de la ley, en el marco de la crisis alimentaria del 2001. Entonces, pensemos que esta norma estaba pensada para ese momento. Pero es una norma lo suficientemente flexible como para que cada una de las situaciones que fuimos enfrentando sigan estando contenidas. De manera que fueron pasando los gobiernos y cada gobierno le agregó, le sacó, le modificó, le reglamentó la forma de hacer alguna de estas cosas. Bien, entonces los componentes son, por un lado, los comedores escolares, que como decíamos más temprano, desde la descentralización de la educación pública, la primera parte hecha en la década del 70 y la segunda parte hecha en la década del 90, esta descentralización descentralizó el ministerio, las escuelas, los docentes y todos los servicios implicados. Esto, como suele suceder, lo que hizo fue incrementar las desigualdades hacia el interior de las provincias. Y el financiamiento de los comedores escolares como responsabilidad primaria es la provincial, porque desde aquel momento de la descentralización, por coparticipación, los ingresos de este y de otros programas vuelven de los ingresos nacionales a las provincias y la provincia decide que se invierte en cada cosa. Y la nación lo que hace es complementar, desde que en el 2004 se transfirió este fondo complementario para los comedores escolares del Ministerio de Educación al Ministerio de Desarrollo, lo que hace es generar un complemento que es de acuerdo a la cantidad de niños del sistema, de acuerdo al ingreso de cada provincia, los niños en situación de vulnerabilidad, bueno, tiene una variabilidad de indicadores para su aplicación. Por otro lado, el Ministerio también trabaja desde el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en el programa de celiaquía, que tomó la forma en esta última gestión de tarjetas alimentarias, de manera que las personas con diagnóstico de celiaquía y que se encuentren en situación de vulnerabilidad y no tengan obra social, si tienen el diagnóstico, la obra social los tiene que cubrir, y si no tienen obra social, pueden ingresar vía los municipios, vía las provincias, a esta tarjeta o a este monto que da la Nación a través de las provincias y que tiene un componente de educación bastante fuerte también y que se vio modificado también con la implementación de la ley en el mismo sentido. Después el programa Alimentar Saberes, que es un programa de educación alimentaria y que cae sobre todas las líneas que tiene el plan, comedores escolares, comedores comunitarios, todas las líneas, que generó estos materiales que están disponibles en la página del Ministerio. Los módulos alimentarios que en principio estaban puestos para situaciones de emergencia, pero que también llegan a las comunidades aborígenes y a los municipios. Estos módulos también se convenian como subsidios con la Nación y, a partir de la ley, tuvieron que ser reformulados. El equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Social en marzo del 2020 hizo una primer puesta al día de los lineamientos para los comedores escolares, ¿sí? Requerimientos, limitaciones, distintas cuestiones, ¿sí? Nosotros los llamamos metas nutricionales, pero se llaman lineamientos técnicos para el desarrollo de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social. Y entonces, también la ley entrar en rigor, hubo que modificar los alimentos permitidos para la compra en estos módulos, ¿sí? Entonces volvimos a hacer unas nuevas metas en febrero de este año a instancias de la entrada en rigor y que también cambia el tipo de alimentos que son elegibles para este tipo de abordaje. Después el programa de abordaje comunitario, que llega a los comedores comunitarios, que no es de mi dirección, y ahora tampoco es de mi secretaría, sino que es de otra, pero que es un programa histórico que funciona desde el año 90, que fue cambiando
de formato, que a veces se lo conoce como PNUD, y que lo que tiene es un programa que financia comedores comunitarios, principalmente los alimentos, y además últimamente se ha generado que es el RENACOM, que es el registro de comedores escolares, y lo que permite, está registrado en ese, se hace una preinscripción, esa preinscripción tiene que ser visitada para saber que va a existir ese comedor para conseguir financiamiento, principalmente para alimentos. Bueno, desde la ley, entonces, decíamos, tenemos por lo menos 3 ejes que ya los discutimos: el etiquetado, la publicidad de patrocinio y los entornos. A nosotros nos toca el artículo 12, 11 y 17, principalmente las compras públicas, algunas partes de capacitación y lo que nos toca de hacer de comedores escolares. Entonces, lo que hicimos fue, además de sacar los nuevos lineamientos de las metas de comedores escolares, empezamos a trabajar ya desde el año pasado, desde agosto del año pasado, con nuestras contrapartes. Ustedes piensen que cada uno de los proyectos de alimentación escolar es un convenio entre la provincia, la contraparte que la provincia designe para el ejercicio de este programa, con el Ministerio de Desarrollo. O sea que la contraparte puede ser el Ministerio de Educación, puede ser el Ministerio de Desarrollo, puede ser una secretaría especialmente diseñada para eso, puede ser una unidad que dependa directamente de la gobernación y sus variantes, porque tenemos una que es el Ministerio de Economía, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue una encuesta a los funcionarios y equipos técnicos de las provincias para ver qué sabían de lo que tenían que hacer con los proyectos de alimentación escolar al año siguiente. Les mandamos la encuesta, les mandamos la ley y les mandamos la reglamentación, por las dudas que no lo hubieran recibido. Entonces, ¿quiénes contestaron? Como era de suponer, el 66% fueron los equipos técnicos, que son los que están más comprometidos con la ley, que son los que estuvieron ya trabajando en, bueno, en qué nos va a afectar esto. Y un porcentaje del 34% de funcionarios. Insistimos, algunos les mandamos mensajitos directamente, contestame. Bueno, conocimiento de la ley y su reglamentación. ¿Conoce la ley? Mandamos junto con la encuesta la ley. El 98% dijo que sí. Bien. ¿Conoce la reglamentación? El 93%, se la mandamos también, pero el 93% la conocía. Bueno, ¿qué aspectos incluidos en la ley que son considerados más relevantes en el marco de la implementación de los proyectos de servicios de alimentación escolar? Lo que hicimos fue preguntarles los aspectos de la ley, ¿sí? O sea, agarramos la ley, tiene 5 puntos, los pusimos. Y esta fue el conocimiento o la importancia que le dieron a estos aspectos. Las modificaciones que deberían implementar: incorporar el agua como única bebida ofrecida en las escuelas, reemplazar los dulces compactos en las comidas. Se ven los números desde ahí, ¿no? O sea, no hace falta que yo lea todo el detalle. Reemplazar el cacao azucarado en los desayunos, eliminar la salsa de tomate envasada, incorporar mayor cantidad de frutas y verduras, eliminar las galletitas y bizcochos, turrones, cereales con azúcar, reemplazar el yogur azucarado, no es necesario hacer modificaciones, eliminar el queso de los menús. Bien. ¿Cuál va a ser el nivel de dificultad en la compra de alimentos? Acá empezamos a separar en donde los equipos estaban viendo mayores dificultades para la implementación. Entonces, en este sentido, lo que dijeron es que para comprar alimentos iban a tener una dificultad mayoritariamente alta o mediana. Respecto a prohibir la venta de determinados alimentos en los kioscos, la percepción fue que iba a haber un 34% una dificultad muy alta, 34% alta y 13% media, ¿sí? O sea que este sería uno de los temas que parecían más difíciles. ¿Qué nivel de dificultad tiene la aceptación de los nuevos menús? ¿Sí? Y ahí vamos a ver que también tenemos alta, muy alta y media, que es el 75%. ¿Sí? Claro, cuando uno empieza a pensar, hay que sacar el cacao azucarado, hay que sacar los quesos, bueno, ¿sí? Eso era lo que traía más dificultad.
Acciones que se están realizando en la provincia en el marco de la implementación. Esto fue muy bueno porque para cuando nosotros hicimos esta encuesta, había muchas provincias que ya habían estado haciendo muchas cosas para allanarse el camino de lo que iba a pasar este año 2023. Jornadas de intercambio interministeriales, acciones para la adecuación del menú escolar, adecuación de los contenidos de educación, encuentros de capacitación con el personal de los comedores, encuentros de capacitación con directivos y docentes, jornadas de educación alimentaria y nutricional, acciones articuladas con los proveedores, jornadas de educación alimentaria, planificaciones para las acciones del 2023, acciones de la mesa intersectorial, otras no están haciendo nada, 2%. Por suerte, solo 2%. Bien, entonces, lo que hicimos desde el Ministerio fue, desde diciembre del 22, hacer mesas regionales, es decir, juntábamos a todos los equipos técnicos de NEA, NOA, Centro, Cuyo, Buenos Aires, Patagonia, y les hicimos una devolución sobre esta encuesta para ver en qué lugar se encontraban ellos respecto del total de lo que habían respondido todos los equipos técnicos y todos los funcionarios. Y ahí trabajamos qué productos quedan exentos de llevar etiquetado frontal, porque esto también traía la confusión, bueno, lo que ya hablamos, ¿no? Que el azúcar no puede entrar más a las escuelas, o si puede entrar, el aceite puede entrar, no puede entrar, qué pasa con la miel, bueno, no, esos detalles que eran necesarios también aclarar, cuáles son las prohibiciones que se realizan en los envases que tengan algún sello y cómo afectan las presentaciones alimentarias financiadas por el Ministerio. Entonces, lo primero que hicimos fue aclarar que nosotros no podíamos financiar alimentos que tuvieran sellos, ¿sí? Desde Nación, específicamente el dinero que la Nación aporta a este presupuesto no puede ir a comprar alimentos que tengan sellos, ¿sí? Obviamente que esto es un espacio de trabajo, ¿sí? O sea que nosotros tenemos unos lineamientos, la provincia tiene su proyecto, hay una discusión de todo tipo, presupuestaria, técnica, que tiene que ver con la logística, con las formas de contrataciones. Hay provincias que tienen ya contratado el proveedor por 4 años, porque eso les permite asegurarse un buen precio de compra. Entonces tampoco pueden cambiar el contrato arbitrariamente de la licitación. Entonces, bueno, había que ir uno a uno viendo de qué se trataba. Bueno, ¿cómo afectan las prestaciones? Entonces, respecto a los desayunos, los no en rojo, y los sí. O sea, nuestra inclinación era, vamos por un desayuno que tenga una leche, que tenga un panificado, si puede ser de elaboración artesanal, etcétera, y una fruta, ¿sí? Ese es como el objetivo. Pero entonces no podemos más financiar el sanguchito de jamón y queso, no. Y entonces la media luna, no. Entonces la factura, no. Digo, con el financiamiento de la Nación, ¿no? Claramente después pueden pasar otras cosas, pero en este convenio estas cosas no pueden financiarse con el dinero de la Nación. Ahí estaba. Bien. ¿Cómo afectan las prestaciones? Porque, bueno, la gran mayoría se financian los desayunos, pero en algunos los almuerzos y las cenas. Entonces, el sí absoluto es a los alimentos frescos, los no a estos alimentos que ya sabemos que ya tenían dificultades desde el principio y el más discutido clarísimamente es este. Y dependiendo de la marca, algunas cuestiones, ¿no? Entonces, también trabajamos sobre, en cada lugar, qué alimentos ya sabíamos que podían no tener ningún sello, cuáles tenían alguno, pero podía ser que reformularan, y quedaron estos amarillos, ¿sí? Como precaución, no verde, pero precaución para ver, la verdad que hicimos un trabajo muy interesante con algunos equipos técnicos en los que vimos uno por uno cuáles eran los proveedores que les entregaban qué cosas y junto con los ingenieros en alimentos y las nutricionistas viendo cuáles sí y cuáles no, con la composición que teníamos disponible en ese momento. Después fueron
apareciendo más, pero el puré de tomate, por ejemplo, era un tema, ¿sí? En muchos casos la cosa va con salsa de tomate. Entonces, que no hubiera salsa de tomate posible era toda una dificultad. ¿Cómo afectan las prestaciones alimentarias? Entonces decíamos, por un lado, les dijimos cómo ver, en ese momento no teníamos plenamente sabido cuáles tenían sellos o no, con lo cual era, bueno, usemos la calculadora, cómo se usa, de qué manera, todo tiene que pasar por la calculadora, si tenemos dudas lo consultamos con el Ministerio de Salud, pero tratemos de que todo lo que tengamos en los menús esté pasado por la calculadora para estar seguros de que puede ingresar. Bueno, lo que les decía de la adecuación de los lineamientos, que un tema como principal fue la adecuación de la selección de alimentos, y ahí sí trabajamos también con los equipos provinciales sobre qué selección de alimentos vamos a pensar para que estén incluidos en los menús, cuánto de esto pueden ser alimentos regionales, de producción local, y el otro asunto es el límite del azúcar libre, ¿sí? Que es el otro asunto que en algunos lugares lo tenemos en el envase, en otros no lo tenemos, y cuánto podíamos generar para ver cuánto de azúcar libre podíamos tener en un desayuno, en un almuerzo, en una merienda. Y piensen que nosotros en algunas provincias financiamos también albergue. Entonces estos chicos, o sea, uno hace un cálculo para decir, bueno, si yo tengo 42 gramos promedio de azúcar por día, por ahí en un desayuno puedo tener un poquito más de lo que tendría si tuviera las 4 comidas, pero cuando tengo chicos de albergue tengo que ver que efectivamente en las 4 comidas me dé el azúcar libre. Entonces hicimos esta proyección para ver desayuno, que es lo que más se financia, almuerzo, merienda y alguna colación, y mucho trabajo en recomendar concretamente qué va en el desayuno. Porque está bien, leche con chocolate no. Leche, chocolate y factura, no. Pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Quedó puesto en ejemplos concretos. Mucho es leche, mucho es panificado. La intención de que en las provincias en las que se pudo es una fruta por día en el desayuno, en las que no se pudo por presupuesto es 3 veces por semana fruta. Y una cosa que salvó, digamos, el asunto de que estos no pueden ingresar más, es que empezamos a sumar huevo. Yo soy fan del huevo, ya de por sí, pero además, el huevo duro en el desayuno, huevo, ¿sí? Y después aumentó el huevo. Pero bueno, cuando hicimos en marzo de la proyección estaba re bien hecho. Y para las meriendas reforzadas agregamos, porque bueno, muchas de las meriendas reforzadas tenían sanguchito de jamón y queso, agregamos otras variedades que tuvieran carne, que si tuvieran huevos o vegetales, para agregar a los desayunos. En almuerzos y cenas, digamos que la cosa fue más o menos la misma, y por ahí para destacar también el agregado de frescos, ¿sí? El asunto de que todos los almuerzos tengan 4 frutas por semana. Yo estoy hablando de algo que es una lucha para nuestro equipo técnico, que haya 4 frutas por semana. Y cuando hay 3, pasar de 3 a 4 en todo el sistema de una provincia es como un montón, ¿sí? Y hay mucha postrecito, si es de leche está bien, pero después de ese otro, gelatina de no sé qué, saborizado de no sé cuánto, bueno, esos no. Entonces, de estos proyectos escolares, digo, para la dificultad absoluta era no se va a poder, ¿sí? No se va a poder. Al día de hoy tenemos 20 proyectos en circuito y 1 en evaluación. Que esta evaluación igual tiene recuperación de fondos, así que los chicos se están comiendo, no es que no comieron hasta esta altura del año. Así que bueno, digo, se pudo. Bueno, estos son algunos ejemplos como medio concretos de cómo quedaron algún menú, ¿sí? Por ejemplo, leche con infusión, pan francés más fruta. ¿Pan solo le vamos a dar a los chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero sin dulce? ¿Sí?
¿Sin queso? ¿Sí? ¿Sin dulce de leche? Sí. Y bueno, ¿sin pastelera? Sí. Pero nosotros tenemos una donación de factura. No. Bueno, leche con infusión, tostadas de pan integral con miel, arroz con leche, leche con infusión, pan casero y fruta, licuados de frutas, pan francés con miel. Después pasa esto, la miel, sin agregado de jarabe de maíz de alta fructosa, es cara, ¿sí? Así que también es un asunto, pero en muchos proyectos sí incluimos la miel verdadera. Mer, no te quiero interrumpir, pero queda poquitito. Ya sé. Bueno, solo para mostrar que sí se puede. Y respecto de las compras, lo que hicimos fue un relevamiento de todas las compras que hizo el Ministerio de Desarrollo Social con la limitación de que el Ministerio de Desarrollo Social hace un requerimiento desde la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, luego pasa por compras y se distribuye por otra dirección, ¿sí? Entonces, al ingreso de esta gestión había ya un requerimiento realizado el año anterior, porque vieron que las licitaciones llevan mucho tiempo. Entonces, no consideramos los requerimientos hechos antes. Igualmente, digamos, acá tenemos, los rojos son los que estarían fuera de la ley, los azules son los que estaban y están dentro de la ley. Entonces vemos desde noviembre del 2020 hasta abril del 2022 todos los requerimientos, ¿sí?, que incluían algunos rojitos, a saber, dulce compacto, alguna lata, dulce compacto y dulce compacto, de distintos grados. Y también había algunos pedidos de fruta en lata, que por cierto casi siempre quedaban desiertos, pero sí que los pedíamos. Y entonces a partir de agosto del 2022 nos hicieron más requerimientos de los rojitos, ¿sí?, o sea, de los que están por fuera de la ley. O sea que todas las licitaciones desde aquel momento hasta ahora ya no tienen requerimientos de alimentos que estén por fuera. Esto incluye que la licitación tenga una cláusula que dice que no se van a aceptar alimentos de este tipo que tengan o pudieran tener, utilizando la calculadora del ANMAT, por lo menos un sello de advertencia, ¿sí? Entonces, eso también lleva a la discusión con algunos proveedores, porque yo digo que mi alimento no tiene, porque todavía no lo tiene, pero si lo paso por la calculadora debería tener. Inclusive hay algunos que por ahí no se presentan a la licitación porque piensan que sí tienen que pasar por la calculadora, pero no. Entonces fue todo un asunto llegar al poder comprar alimentos sin sellos y por dentro de la ley, digamos. Bueno, solamente una reflexión final que tiene que ver con esta imagen, que por ahora no encontré una mejor, así que la vuelvo a usar. Supongo que lo están viendo, ¿sí? Es una imagen de un artista que se llama Louis Bolin y que lo que hace es poner en tensión el derecho al comercio con el derecho a la alimentación. Se llama el hombre invisible, en este caso el niño invisible o la niña invisible, no sabemos porque apenas sí se ve, pero bueno, es como las políticas públicas pueden, o no, estamos intentando de que no, invisibilizar los derechos de los niños. Porque nos están mirando, así que vamos a intentar ejecutar la ley lo mejor que podamos. Muchas gracias. Bueno, Mercedes, impecable tu disertación, súper constructivo desde el punto de vista inicial en el que empezaron sondeando cuán sensibilizados estaban los responsables de llevar a cabo estas modificaciones, ¿no? El equipo técnico, los funcionarios, porque creo que si no está ese conocimiento también es muy difícil partir desde abajo a ver cómo se trabaja. ¿Y cómo fueron venciendo esos obstáculos y esos desafíos de las resistencias al momento de cambiar el desayuno con la galletita dulce, o que pudiesen entender realmente que ese cambio era necesario más allá de una ley que lo obliga, ¿no?,
Así que me parece ejemplar toda esa precaución que tuvieron, aún con los sellos todavía sin implementar, que pudieran haber usado la calculadora para estimar cuáles iban a estar sellados efectivamente y que se haya avanzado tanto a nivel nacional, más allá de esa complejidad de lo que es la compra de alimentos, que sabemos que es muy distinta entre todas las provincias. Así que felicitaciones y gracias. Bueno, en esta complejidad les voy a dar la bienvenida a la próxima mesa. Se llama Compras Públicas de Alimentos para Entornos Escolares, barreras y facilitadores para la aplicación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Le damos la bienvenida a Ignacio y María otra vez. Ignacio Drake es licenciado en Sociología en la UBA, es magíster en Economía Política en Flaxo, es consultor externo de Fundeps, tiene gran experiencia en temas de salud pública, especialmente factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, fue coordinador del programa de control de tabaco, tiene publicados varios artículos de salud pública en diversas revistas científicas. Bienvenido, Ignacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Y bueno, sí, un sociólogo y que coordinó el programa de tabaco. Déjame presentar a Mary también por las dudas para los que no estuvieron quizás a la mañana, porque sabemos que la gente entra y sale. Bueno, María Rosner es licenciada en Psicología, tiene experiencia en gestión, epidemiología y salud. Trabajó más de 10 años en el Ministerio de Salud en temas de salud adolescente y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, y en la actualidad se desempeña como consultoria externa de salud para Fundeps. Ahí sí, los escuchamos. Ahora sí, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, nosotros desde Fundeps hicimos una investigación porque justamente queríamos ver cómo se resolvía el artículo o los componentes de la ley que tienen que ver con las compras públicas y los entornos escolares. Varios de los desafíos se fueron mencionando a la mañana en términos de la diversidad que hay, en términos de formas de organizar los sistemas de gestión de compras, algo vamos a decir nosotros ahora, pero bueno, los sistemas educativos en las provincias son bien diversos y si fue complejo, por ejemplo, analizar todo el tema de la regulación para construir el mapa normativo en términos de compras públicas, es aún más complejo. Además, en un campo que no está habituado a tener vínculos o incorporar cuestiones que tengan que ver con la nutrición. Muchas de las personas con las cuales entrevistamos o son abogados, contadores, obviamente también nutricionistas, asistentes sociales, proveedores, pero que justamente son los que conocían de la ley, pero mal que mal los que tenían la firma para iniciar una licitación, para gestionar un pago, muchas veces no tienen ningún tipo de conocimiento y que de golpe, quizás sin conocer nada respecto a esta ley, bueno, se les impone una ley. Bueno, después vamos a ver que parte de las ventajas es contar con una ley que impulse y que oriente todo el tema de compras públicas. Bueno, en principio teníamos algunas preguntas de investigación que tienen que ver con cómo se está aplicando la Ley PAS en esto de las compras públicas, cuáles son los factores que facilitan la implementación, cuáles son los que la obstaculizan, y usamos una metodología cualitativa, hicimos entrevistas en profundidad. A Pedro no le hicimos entrevista. A distintos funcionarios, decisores, bueno, lo que mencionaba recién, en 5 provincias argentinas, que era Córdoba, Salta, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. Se hicieron las entrevistas de manera virtual, anónima, porque nos parecía que justamente para acceder a determinado tipo de información, asegurar la confidencialidad y poder hablar en términos, sí, no sé si más relajados y que no la persona que entrevistamos no estuviera expuesta el tema de manejar fondos. Sabemos que nada, tiene un peso político. Así que bueno, optamos por la opción y van a ver que en el informe no hay nombres. Y se hizo entre marzo y abril del 2023. Como decía,
además de abordar las cuestiones de facilitadores y obstáculos, bueno, obviamente queríamos entender un poco en qué marco se iba a implementar esta ley en términos de las compras públicas. Es por eso que, de manera así contextual, igual varias cosas ya fuimos escuchando, cómo estaba organizado el sistema de gestión de compras, descripción del sistema alimentario provincial, los datos de cobertura, o sea, a qué cantidad de niños, niñas, adolescentes llegaban, el tipo y la cantidad de menúes, los productos que se licitaban, y también al final abordábamos el tema de recomendaciones, ¿no? Nada mejor que las personas que están en el terreno y son los que lidian en lo cotidiano con la implementación de leyes y toma de decisiones, desafíos, bueno, consideramos que eran los más indicados para aportar recomendaciones. En principio, como decía hace un ratito, ahí ya no llego a leer tanto, pertenencia a los programas alimentarios, bueno, dependen de distintas reparticiones. Bueno, Mercedes algo dijo, en su mayoría obviamente están vinculadas al área social en las provincias. La gestión de esos programas también es variable en función de las características propias que tiene el sistema de educación en las provincias, el tamaño, la organización, la capacidad de gestión, el nivel de descentralización. Por ejemplo, en provincias grandes, el tema a veces de las capitales con respecto a las escuelas del interior. Bueno, hay distintos sistemas de gestión del pago de las compras y la organización de las licitaciones. En todas las jurisdicciones cuentan con equipos de nutricionistas, que bueno, en parte fueron los que entrevistamos, y en todas las jurisdicciones reportan un 100% de cobertura en lo que es la prestación desayuno-merienda, que eso es como universal, y lo que hace a almuerzo sobre todo, reduce considerablemente. Lo que veíamos, bueno, ahí algo Mercedes también comentó, y antes en tema de las recomendaciones que se hacían desde los entornos saludables, en la prestación desayuno-merienda es la que lleva la mayor cantidad de productos con sellos de advertencia o leyendas precautorias. Para las autoridades es la prestación que más desafíos tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, un director de escuela que tiene que tomar la decisión, bueno, alimentar o darle esta prestación a X cantidad de chicos que van a la escuela, chicos y chicas, reemplazar el juguito y alfajor es muy difícil. Además, bueno, justamente en otro tipo de reuniones que hemos tenido, muchas veces, bueno, está enfocado que la escuela es para, a veces, lengua, matemática, y está resolviendo cuestiones de alimentación, bueno, se va por lo fácil. Entonces, bueno, en este tipo de prestaciones es elevado la cantidad de productos ultraprocesados. Y justamente por eso es que representa también un desafío para encontrar alternativas, reemplazos, y en ese sentido, bueno, quizás lo vamos a decir un poco más adelante, pero bueno, parte de lo que en líneas generales es esta ley es el primer paso para que en un futuro, lo más cercano posible, haya alternativas y se incremente la oferta de alimentos saludables. Lo que decía, bueno, quizás en la prestación almuerzo, al tener insumos, depende si la organización de la provisión de este tipo de prestaciones que se haga en la misma escuela o a través de viandas que vienen de afuera, hay quizás una menor proporción de alimentos con sellos. Se usan, bueno, recién se mostraron algunos ingredientes básicos que son los que están leyendo ustedes ahí, y si bien varios de estos productos tienen sello,
En algunos casos hay reemplazos, en otros no. En unos, o sea, están los clásicos, el queso es muy difícil de reemplazar, las conservas son muy difíciles de reemplazar. Ahora vamos a ver algunas de las barreras y Mary nos va a contar. Bueno, la idea de esta selección de barreras y facilitadores y recomendaciones es que esta investigación tuvo un objetivo que es ser de incidencia, es encontrar en qué aspectos desde la sociedad civil podemos contribuir a la implementación de la ley. Entonces, lo que nos decían los entrevistados es que todos coincidieron. Hay una principal barrera que es la infraestructura, que sería como un combo de infraestructura, costos, logística de distribución. Cuando decimos infraestructura es muy dispar, si una escuela tiene cocina, no tiene cocina, si tiene lugar de almacenamiento, si tiene instrumentos como freezers o instrumentos para poder mantener la cadena de frío. Entonces, una principal limitación es esa. ¿Que por qué está relacionado con costos y logísticas de distribución? Porque nos decían, la prestación es más, o sea, las problemáticas o las que más le cuesta modificar es merienda y desayuno, como veníamos diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se da en esa prestación es un turrón, un budín, una tortita, es algo que viene empaquetado y que tiene 45 días de vencimiento. Entonces, si quieren dar alimentos más frescos, el vencimiento es más corto. Eso implica que la distribución sea al menos 3 veces por semana y no una vez cada 45 días. Implica que tienen que tener los elementos necesarios para mantener la cadena de frío o para poder almacenarlos. Entonces, infraestructura, costo y logística de distribución aparecen como una principal barrera. Costo porque aumentar la frecuencia de la logística de distribución impacta en los costos, ¿sí? Después, la falta de recurso humano. La falta de recurso humano, bueno, es una falta bastante general, pero lo que nos decían es que falta gente capacitada para manipular alimentos, que sepa cómo cocinar, que sepa qué ofrecer, y que eso es una barrera. Entonces, las selecciones de el sándwich o menús que llevan poca o nula elaboración facilitan esa situación. Otra barrera es la alternativa de reemplazos. ¿Qué decían los entrevistados? Es que les falta información de cómo hacer para reemplazar por alimentos más saludables, que realmente encuentran, por ejemplo, en los requerimientos nutricionales, tanto de proteína como de calcio por día, necesitan formarse en cuáles serían alternativas de reemplazo saludables que cumplan con esos requisitos. Sobre todo, acá nosotros por ahí no pusimos excepciones, pero bueno, hay determinadas provincias que tienen realidades complejas, como ser Salta, que tienen localidades en donde realmente por ahí sacar el queso es la única fuente de proteína. Entonces, hay situaciones que configuran contextos específicos, ¿no? Bueno, entonces, en esto nos decían que hay muchos productos que ellos definen como problemáticos. En la definición de problemáticos hay varias razones, metimos en esa bolsa, que es porque son utilizados frecuentemente, porque contribuyen justamente a cubrir el consumo diario de algún nutriente, y porque tienen gran adherencia por parte de los alumnos, alumnas y sus familias, ¿no? Así que bueno, esa es una barrera. Otra barrera que viene de ahí es el acostumbramiento a los hábitos de consumo de niños, niñas, adolescentes. Modificar, por ejemplo, el cacao, que esto salió, se ve que estás trabajando en eso, pues todos los entrevistados hablaban del cacao, de que están haciendo pruebas piloto para reducir el azúcar, del queso, digamos, nos mencionaron las mismas cosas que dijiste.
les lleva mucho. Ellos lo que dicen es, en algunas provincias tienen la posibilidad, por el monto que implica la licitación y lo que contratan, de hacer pruebas piloto en donde se va reduciendo el azúcar en el cacao y entonces van viendo si los chicos tienen adherencia o no. El gran problema en esto es que si uno cambia de una la licitación en la provincia, esto es lo que nos transmiten, ¿no? Yo estoy hablando como si fuesen las personas que entrevistamos. Es que evitar desperdicios, pues muchas veces le ha pasado de comprar orejones de alguna fruta disecada nadie lo come y todo eso se pierde. Entonces lo que nos hablaban es de este tiempo que se necesita para trabajar con toda la comunidad educativa. Otra barrera es la información nutricional con la que cuentan las personas responsables de decidir la compra pública, que es esto que nos daban ejemplos de que muchas veces el programa que hace la compra está en educación, le manda los menús a otra área de gobierno que le devuelve disminuir costo, disminuir costo, disminuir costo. Entonces, el menú se hizo desde un área de nutrición, pero después lo vio alguien que está mirando números y dijo, esto no, esto no, esto no. ¿Qué más? Disponibilidad de productos frescos. En algunas localidades puntuales es difícil acceder a productos frescos, entonces muchas de la oferta es enlatada, ¿sí? Y algunos facilitadores, vamos a los facilitadores. El gran facilitador que identifican es el cuestionar qué es lo que se come, empezar a cuestionar lo que se come, porque lo que dicen es, nos falta información de el consenso de qué es una alimentación saludable. Entonces, el empezar a cuestionar lo ven como algo muy positivo. De hecho, ahí yo les puse esto que dice, la aparición de sellos de advertencia puso en cuestión lo que se está ofreciendo a los niños, niñas y adolescentes en la escuela. Entonces, esto de poder empezar a decir, bueno, ¿qué es una alimentación saludable?, ¿no? Y empezar a pensar que toda la comunidad educativa es parte del proceso, ¿no? Porque tener un sello y por ahí para un mapadre o para un docente decir, bueno, está bueno, ¿no? Empezar a cuestionar desde un lugar gráfico también qué es lo que se está ofreciendo. Y lo otro que salió, así también que todos lo dijeron, es, tienen un instrumento legal. Ahora hay una ley con la que se puede, por ejemplo, desde educación o desarrollo social, cuando se arman las licitaciones, pueden ir a hablar con los proveedores y decir, bueno, yo ya necesito que se dé agua, no se puede dar bebida azucarada, no se puede ingresar, el cacao hay que disminuirle el azúcar sí o sí, y que eso está sirviendo porque ya se está, ahora vamos a ver en los facilitadores. ¿Me faltó alguna? ¿No? Vamos. Bueno, facilitadores. Ya estaba en facilitador. Sí, ya está. Sí. Bueno, la posibilidad de cuestionar de que existe un instrumento legal, está bien. Esto de la posibilidad de negociar, lo que las provincias están viendo que las empresas, para no perderse las licitaciones provinciales, lo que están haciendo es, algunas ya están haciendo pruebas piloto y modificando sus productos. Y están buscando alternativas, o sea, hay diferentes situaciones. Están los mayoristas a los que les compran que ya están negociando con las empresas productoras, ¿sí? Entonces ya se está dando como una cadena en donde está habiendo modificaciones. Eso lo veían como claramente como un facilitador. También están buscando alternativas de reemplazo. Muchas provincias nos contaban esto que decías, Mercedes, de que están haciendo, hicieron, por ejemplo, desde el nivel de gestión central de la provincia, recetas de pan de leche, de budines sin sellos, y que lo mandaron a panaderías locales para probar a ver si tenía adherencia el sabor, si a los chicos les gustaba. Eso lo vimos en varias provincias. Entonces, lo que podemos decir es que las personas entrevistadas identifican que a partir de la ley se comenzaron a buscar alternativas de reemplazo saludables, accesibles en cuanto a disponibilidad y costo y aceptados por los y las alumnas. Y también se comienza a identificar que hay empresas y proveedores que están trabajando en procesos de reformulación de productos.
Después otra cosa que nos decían es que en los lugares donde esto de la infraestructura quedó tanto como una barrera como un facilitador, pero en los lugares donde hay cocina y donde cuentan con los instrumentos, lo que nos decían es que el almuerzo, casi toda la materia prima no lleva sellos, entonces que la infraestructura es en donde hay se asegura una buena calidad de comida. Y después la decisión y voluntad política en el sentido en que estar capacitados los funcionarios que sabían algo de la ley o los programas de educación que tenían capacidad de llegar a las personas que tomaban decisiones, lo que pudieron ver es que se mejora, cuando uno se explica el problema y se entiende, se mejora la calidad y se busca voluntad. Por ejemplo, una provincia nos contaba que para poder agregar 2 o 3 veces por semana fruta, el aumento del costo de logística lo toma Hacienda, que es otra área que va por otro camino, pero bueno, entendiendo el problema se buscó cómo resolver. Y lo otro que nos decían es que también estaban trabajando en, por ejemplo, estos productos que se compran, como el turrón, va a una gran empresa productora de turrón, ¿no? De turrones. En cambio, si se trabaja con proveedores locales, la plata queda dentro de la provincia. Entonces, eventualmente eso lo estaban viendo como una herramienta para poder hablar y poder conseguir voluntad política para hacer esas modificaciones. Y vamos a recomendaciones. Vamos a intentar ser sintéticos. Me parece que esta parte está muy buena porque intentamos hacer cuestiones muy concretas de qué identifican las personas que entrevistamos, que se necesita capacitaciones a funcionarios y a personas que toman decisiones políticas, se necesita capacitaciones acerca de posibles reemplazos a los productos con sellos que tengan en cuenta los requerimientos nutricionales y los productos elaborados regionalmente. Realizar capacitaciones en conservación de alimentos frescos. Esto nos decían que lo ven como una herramienta en lugares donde por ahí no pueden tener heladeras o freezers. Una herramienta muy útil. Otra recomendación es ofrecer desde el Poder Ejecutivo Nacional lineamientos con alternativas para incrementar la oferta de productos saludables dentro del entorno escolar. Otra es desarrollar un plan de implementación gradual para entornos escolares que contemple pruebas piloto para evaluar la adherencia y aceptación de las y las alumnas a los productos sin sello y alimentos frescos, evitando así desperdicios. Sensibilizar a personas que ocupan un rol clave en el proceso de aplicación de la ley, involucrar a todos los actores que forman parte de la comunidad educativa. Promover e incorporar un espíritu crítico respecto a lo que comemos en la población en general, porque decían que a veces en la escuela nos daban el ejemplo de la bola de fraile, que decían, uno en la escuela intenta modificar el hábito, capacita, lo explican en la materia, se ofrece la fruta y después llegan a casa y no hay nada de todo el trabajo que se hizo en la escuela. Entonces hablaban de la necesidad de incluir a toda la comunidad educativa en esto. Y promover espacios de intercambio entre provincias. Nos decían que, bueno, todas las provincias están con el mismo desafío de aplicar la ley y ya hay provincias que están teniendo iniciativas, que se van enterando y que les parece que sería una herramienta muy útil tener espacios para saber cómo se están resolviendo en diferentes localidades el mismo problema que están teniendo todos. Y después favorecer las compras de cercanía a proveedores locales. Salió como otra recomendación. Tanta voz. Bueno, básicamente lo que dijimos es que esta ley, o lo que dijimos en el informe y que rescatamos de las entrevistas, fue que esta ley puso en la agenda pública el tema de la alimentación saludable, incluso en ámbitos que no estaban habituados a lidiar con este tipo de temas. Hubo un replanteamiento en las esferas de decisión, también un poco lo comentó Mercedes, desde Nación en cuanto a qué tipo de productos se podían comprar y bueno, también el tema de la búsqueda de alternativas. Y lo que queda, y creo que la próxima mesa también lo va a abordar, es, bueno, está bien, tenemos los productos con sellos de advertencia, cuáles tienen exceso de nutrientes críticos, bueno, hay que avanzar en los siguientes pasos que tienen que ver con mejorar la oferta o que haya alternativas para no comprar esos productos y tener una oferta más
saludable. También, obviamente, en esto, y creo que estamos todos en sintonía, son cambios de hábitos complejos que llevan su tiempo y bueno, el entorno escolar, bueno, también antes escuchamos, hay distintas alternativas, pero son procesos graduales. Por eso, bueno, entre otras cosas, es fundamental involucrar y capacitar a las autoridades, como decíamos, gente que no está, quizás un abogado, un contador, pero también a toda la comunidad educativa, porque muchas veces las resistencias pueden venir o de los padres, o de docentes o auxiliares que quizás ven que se elaboran alimentos que no se consumen, como dijo recién Mary, puede haber desperdicios. Por eso, justamente como es una cosmovisión y también esta es una ley integral, y se mencionó en términos de entornos escolares, pero en la población general, esto de hacer cumplir la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, pues se instalan determinados tipos de productos y de consumos, y también es necesario cambiar la matriz de provisión de alimentos hacia uno más centrado en productos mínimamente procesados y también esto que mencionábamos de los circuitos de cercanía, circuitos cortos. Así que bueno, nos pasamos unos minutos, perdón Maga, pero acá estamos. No hay problema, muchísimas gracias. La verdad muy enriquecedor todo lo que trajeron puertas adentro de las realidades de 5 de todas las provincias que tenemos. Así que los felicito por el informe. Y ahora vamos a tener unos poquitos minutitos para hacer algunas preguntas, si quieren a Mercedes del Ministerio de Desarrollo o a Ignacio y a Mary con su informe. Allá Cristian Cofré, me parece que quiere preguntar algo. Muchas gracias y felicitaciones por las presentaciones de ambas, de los tres, las y los. No, bueno, no sé. Lo que quisiera preguntar, yo soy de Chile, del Ministerio de Salud, y cuando los escucho contarnos la historia de cómo lo han estado haciendo ahora, no puedo no comparar con cómo ha sido en Chile la implementación de la regulación. Y me gustaría preguntarles en estas investigaciones si han tenido oportunidad de ver o de evaluar cuál ha sido la respuesta desde los estudiantes. Porque una de las barreras que mencionaron, y yo lo entiendo muy, bueno, y por supuesto el sociólogo y los antropólogos nos van a entender mucho más, pero las preferencias y los gustos están arraigados culturalmente, terriblemente arraigados. Entonces cuando ocurre que de un momento a otro se cambia una preparación que es tradicional, que es clásico, que se consume en la casa, los amigos, los padres, los abuelos, o sea, cuando eso ocurre y de repente se cambia por un pan solo, sin agregado, o una leche blanca sin sabor, o ya no hay de eso, hay resistencia de todas las personas y a todos los que estamos aquí, incluso con todo el conocimiento que tenemos desde la alimentación, la nutrición, lo tenemos de todas maneras, ese rechazo, porque la cultura. Entonces, ¿cómo? Bueno, y además ocurrió que en Chile los estudiantes se enojaron y se organizaron. Bueno, no fue solo por esto, fue por otras razones más también. Pero ocurrió que fueron a reclamarle a las autoridades que les cambiaron la alimentación. A eso se le sumó la baja del presupuesto, que los platos no eran los que se supone que iban a ser, que el papel aguantaba harto, que en la práctica después no resultó. Bueno, una serie de problemáticas externas. Pero entre medio de eso, había un cambio en el producto que estaban comiendo. Que antes lo comían y ahora no. Antes tenía más azúcar, ahora no. Antes tenía más grasa, ahora no. Entonces, hubo resistencia importante. ¿Han tenido posibilidades de evaluar esa respuesta por parte de los niños, que son el objeto? Claro. Sí, evidentemente hay instalados determinados consumos y cuando uno arranca en este proceso de justamente poder diversificar, o sea, hacer cumplir una ley y poder diversificar la oferta, obviamente siempre hay resistencias a todo cambio. Igualmente esto es como una película y también lo fueron mencionando los distintos entrevistados, ya sea desde una cuestión, digo, por ejemplo es un año de campaña, muchas elecciones en las provincias, y si un político ve que recibe quejas porque
de una escuela se cuestionan lo que se está ofreciendo, obviamente nadie quiere quedar expuesto a ese tipo de planteos y en un momento, bueno, nada, Argentina con todos sus problemas de desigualdad, pobreza y de problemas de acceso a los alimentos de todo tipo, pero igual yo no creo que sea cultural ni tradición ni nada, porque justamente la industria gasta millones de pesos para instalar determinados consumos y justamente la escuela es un buen ámbito para ofrecer alternativas, pero también por eso decíamos de hacer cumplir los otros capítulos que tiene la ley, que bueno, obviamente etiquetado es lo más conocido, pero bueno, todos los aspectos que tienen que ver con la publicidad, promoción y patrocinio. Es un proceso, es una película que lleva su tiempo, pero obviamente no es imposible y hoy por hoy estamos consumiendo determinados productos que quizás hace 10 años no estaban, o sea que en ese sentido es dinámico y bueno, como buen sociólogo, se educa, se cambia, se transforma, hay cosas que hoy se normalizan, que quizás hace 20 años no, entonces bueno, o al revés, así que obviamente optimista que aplicando e involucrando a los distintos actores más que posible este tipo de cambios, no sé, mis compañeras. Déjame agregar, Nacho, una cosita de que estamos en una etapa de transición, ¿no? Como que nunca ningún cambio es de 0 a 100. Siempre lo que se va a tratar es de tratar de acompañar desde el rol que ocupamos en la comunidad, desde cada lugar en el que estamos, en facilitar eso. Por eso la mesa de entornos escolares fue presentación de varios documentos y varias herramientas que ayuden a sugerir y a transicionar esto. Si hoy estábamos consumiendo o dándole a los chicos más que nada leche con cacao hiperdulce, no pasar a una leche blanca, sino empezar a endulzar menos, alternarlo con cacao sin azúcar, ¿no? Como buscar alternativas que sean más fáciles de implementar, más aceptadas y en el mientras tanto aprovechar que tenemos una sociedad bastante sensibilizada en la importancia de estos cambios, pero que obviamente van a llevar su tiempo y no van a ser de la noche a la mañana como nosotros quisiéramos, pero para eso estamos acá, para ayudar en esa transición paulatina. Sí, bueno, por ahí en ese sentido hay una cuestión que es que la leche con cacao y azúcar. Lo que nosotros consumimos es leche, azúcar y un poquito de cacao. Digo, el producto cacao en general en la Argentina es 60% azúcar. Y no hay cacao sin azúcar. O sea, si bien hay algunos que ahora tienen menos sellos, pero sí siguen teniendo azúcar. O sea que el cacao así como está no es posibilidad. Y el cacao sin azúcar no se consigue, y si se consigue es carísimo. Así que no es una opción. Sí, las infusiones con leche y azúcar. Eso sí, porque nosotros podemos agregarle azúcar y paulatinamente bajar la cantidad de azúcar, que es lo que se está tratando de hacer. Pero bueno, el cacao hoy no es una opción, así como lo conocemos. También es verdad que en muchas provincias no es cacao, es mate cocido lo que va con la leche. Entonces, ahí es otro cantar, porque ya estaban acostumbrados a tomar mate cocido y solamente lo que estamos trabajando es la cantidad de azúcar que le agregamos. Pero solo a título anécdota, 3 cosas. Unas escuelas que estaban trabajando mucho el que no ingresara otra cosa que agua para tomar. Vamos a visitar la escuela, todo hermoso, se preocuparon porque estuviera todo ordenadito, ¿no? Y un nenito así sentadito en un saca del bolsillo el sobrecito de juguito con azúcar. Y en la jarra de agua perfectamente potable que había sobre la mesa, para él y sus 6 compañeritos, pone el sobrecito de azúcar, lo mezcla todo contento y lo comparte. Sí, o sea que nadie les ofreció, pero ellos le pusieron azúcar. Lo mismo nos pasó con el paté. El paté en algunas provincias es como el asunto, ¿sí? Nosotros sacamos el paté de todo lo de los módulos, de las comidas, de los comedores escolares, de los comedores comunitarios. Y llegué a una localidad del norte, en Formosa, y se vienen los caciques, ¿no? Que querían hablar, que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, todo un planteo, y yo pensé que me iban a pedir
no sé, todo lo que podían pedir. No sé, más comida, agua potable, lo que se les ocurra. Y el problema era que habían sacado las 2 latitas de paté, que no estaba más el paté. Había un esfuerzo de la provincia para que hubiera 2 litros de aceite, bueno, una serie de alimentos en el módulo, y sin embargo el problema era que el paté no estaba. O sea que culturalmente era muy importante el paté y nosotros no podíamos pagarlo. O sea, hubo que explicar, ni nosotros ni la provincia puede pagar este alimento. No lo podemos pagar más, no podemos, simplemente no podemos. Y fue todo un asunto. Y finalmente una última anécdota del pancito. En unas localidades empezaron a hacer, en unas panaderías, un pancito de pan integral, amasado, casero, vamos a decir, estandarizado. Y le engancharon con un marketing. El desayuno que va la leche con el pancito, la leche con el pancito. Y todas las demás localidades estaban muy sorprendidas de que los pibes están comiendo pan integral, sí, solo, sí, y les gusta, sí, y lo comen, sí. O sea que encontraron en esa localidad la forma de que consuman pan integral, que se lo compren a la panadería local, que lo hagan ahí mismo porque no lo podían hacer en la escuela, pero sí en la panadería de la vuelta. O sea que con cierto trabajo a nivel territorial, marketing, no sé lo que hicieron, pero se comen el pancito. Digo, que en otros lugares muy difícil. Así que bueno, eso, como ver que también tiene que ver cómo se acompaña ese cambio desde la escuela, desde la dirección, desde los docentes, desde todas las instancias. Sí, una cosa que nos decían en la investigación, que a veces es más dificultoso los adultos que los niños y adolescentes, pues como va con... Por supuesto que les puede no gustar y no el sabor no entretener tanto como el azúcar, pero que como va acompañado de toda la capacitación, como está incluido, hay ejercicios, está incluido en los contenidos curriculares, hay un cierto... Empezó esto del cuestionamiento. Entonces lo que trabajábamos en ese momento es esto de que el cambio tiene que ser constante, ¿no? Tiene que ser constante, sostenido en el tiempo, variable, y bueno, los cambios van a llegar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que es complicado es ver que en muchas provincias los chicos tienen hambre. Entonces, donde realmente poder darles o no, porque la leche sola no les gusta, el mate cocido lo consumen, pero con azúcar. Si no, la verdad es que a lo mejor prefieren, antes que tomar la leche sola, no tomarla. Entonces ahí es donde uno se cuestiona y dice, prefiero que consuma la leche con el chocolate, porque le estoy aportando muchos más nutrientes, ¿no? O a lo mejor alimentos que a lo mejor sí no es únicamente el pan, pero le puedo dar otros macro y micronutrientes. Para mí la aceptabilidad es algo bastante importante para los chicos, sobre todo porque no es como en el consumo masivo de acá de Buenos Aires, donde ellos tienen acceso y uno elige y a mí el sello me advierte. Ahí directamente es eso y tal vez no es nada más durante todo el día. Sí, yo creo que para estas situaciones y lo que fuimos viendo en Salta planteó puntualmente estas situaciones en localidades muy puntuales. No ponerse en situaciones totales, ¿no? Como no es que decir, tenemos la ley y ya está, ahora hay que cambiar todo y todos tienen que comer así, porque lleva un proceso. Ese chico eventualmente en algún momento puede llegar a elegir querer comer otra cosa, ¿no? Me parece que hay que respetar los procesos de implementación, que es esto que veíamos de pensar en pruebas pilotos, pensar en ir escalando, en ir escalando la implementación. Ir cambiando ¿Estamos en tiempo? Te solicitan de que ya no se entreguen sellos o, como dijo recién la licenciada, las licitaciones ya salgan con que no se pueden ingresar sellos en las escuelas. Entonces hay algunos productos donde a lo mejor es preferible que ese tipo de productos se pueda consumir antes que eliminárselos de la dieta. Porque hoy no está siendo gradual, o sea, ya está implementado. Sí, dependiendo de dónde. Sí, convengamos que los productos ultraprocesados no son necesarios para la vida
y tenemos que cambiar el concepto de si comer es meramente llenar una panza o nutrirnos y todo lo que implica el acto de comer y alimentar a las poblaciones más vulnerables.